Nosotros hoy vamos a elegir el mejor fichaje del mercado de invierno de cada equipo de la primera división española. Muy buen reto. Es un tipo de temática que nos gusta mucho porque nos ayuda a hablar de los 20 equipos, revisitamos historietas antiguas que nos suenan, cosas que descubrimos. Yo traigo una de uno de los fichajes más famosos y conocidos del mercado de invierno que no me sabía del todo, así que documentándome, investigando, pues he conocido algún detalle diferente y son cositas chulas para ir haciendo un poquito de chup chup, ¿no? Sí. Con el tema del mercado de invierno. Sí. Chup chup. Ya lo tenemos aquí. Me gusta el chup chup. Eso me gusta menos. Eso sí, Eso es un poquito más desagradable. Sí, Mi olla a presión incluso. no hace No eso. suena así. Y si lo ¿Y hiciese, cómo hace? bajaba el fuego. ¿Cómo hace? Claro, esa presión. Claro. Ah, vale. Claro. Pero no hace pi. No tiene el. Claro, eso es al final. Ah, vale. Ah. Es que yo ¿Y soy qué poco- haces ahí en la olla? Avisa a Rocío. ¿Cómo se va a explotar esto? Soy muy torpe ayuda, con eso. ayuda. No, hombre. Yo tengo 31 años y no he usado una olla a ¿sabes? presión nunca. No, pero ¿No? ¿qué haces, No he hecho dentro? nada. ¿Qué echas? ¿El agua? Ah, Claro. ¿qué hago cocinas? dentro? Claro. Ah, yo creo En que el era momento de la también. urgencia. En el momento No sé. A ver si Algunas. lo cocido también, Un ¿no? cocido. Un cocido, sí, tú has hecho un cocido, tiene Un pinta. cocidito. Tiene Las pinta. lentejas, ¿no? Yo soy... Sobre todo por el tiempo que se le dedicará al cocido para hacerlo. No, yo hago poquita cosa. Sí. Bueno, yo es que soy de Un plancha. poco de pasta, claro, un poquito de plancha. Muy bueno haciendo ensaladas hoy. ¿Sí? Muy bueno. Sí. ¿En serio? Sí, pero ¿y qué le echas? Bueno, depende. Claro. Hay- De la época. Ayer me hice una con queso feta. Oh, Ah, el queso feta Muy queda buena. muy bien. Muy Sí, bueno. sí. Pero queda muy bien si lo utilizas en su justa medida. ¿Por qué? Porque mucho cansa, ¿no? Claro, mucho Claro. te puede coger todo el sabor. Además, yo troceo mucho Te todo. afecta mucho, claro. La clave de mis ensaladas es que lo troceo mucho todo Vale. para que cada vez que metes... Lo ha pillado tarde, Iñaki, pero lo ha pillado. Te ha gustado. Cada vez que coges un tenedorazo a la ensalada, Sí. tengas un poquito de todo. Ah, eso está muy bien te lo hecho. comes con cuchara, ¿no? Lo que troceas. Sí. Así con el De hecho, tenedor a se te cae. Rocío no le gusta tanto. A mí me gusta que- mucho echarle mango a la ensalada. Nah, Muy bien el mango. Queda muy bien. Más con el Mango. poke. También. Ugh, Como el mango. asaí. El Famoso asaí que le va muy bien en la liga Famoso brasileña. equipo brasileño. Bueno, va. Bueno, ya hablando en serio, tenemos que repasar un poquito lo mejor de la historia del mercado de invierno, que por cierto, estaba yo repasando y leyendo acerca de cuándo se estructura de esta manera el calendario de fichajes. Encontré un reportaje muy interesante de relevo, nuestros compañeros que tuvieron que dejarlo, pero que han protagonizado reportajes e historietas muy interesantes. Sí. Una iba sobre cómo el mercado de invierno, como tal, se instaura en la Liga 94-95. Es la última antes de yo tener algún recuerdo. Yo ya tengo algún recuerdo en la 95-96. De la 94-95, nada. Es nuestro año de nacimiento, ¿vale? Sí, justo. Nuestra Y temporada de tampoco nacimiento. os acordáis. No me acuerdo No, de aquellas no, fechas. No termino de caer yo. En ese reportaje mencionaban los 13 fichajes, solo 13 fichajes que se hicieron, ojo, entre el 15 de diciembre de 1994 y el 15 de enero de 1995. Era un poquito diferente a lo que conocemos ahora, que ocupa básicamente el mes de enero. Y es muy interesante porque dentro de esos 13 fichajes, que fíjate que son pocos, para equipos de... O sea, 20 equipos, 13 fichajes. Sí, poquito. No soy matemático, pero ni a un No, fichaje por equipo. creo que no. Creo que no. En torno al 0,70. Por ahí estaría. Más o menos. Pues entre esos 13 fichajes se encuentra un tertuliano de Radio Marca, un tertuliano de la tribu, como es Pedro Riesco, Ah, mira. al comienzo de su carrera, y un jugador histórico, leyenda, A ver. uno de los mejores laterales derechos de la historia, Cafú, que firmó por el Real Zaragoza, el de Sao Paulo. Así Oh, que qué fíjate bueno. que ese primer mercado de invierno ya tiene Tiene cosas, sí. dos historietas chulas. Mira. ¿Te ha Muy gustado? bien. Sí. Esto no te lo Cafú sabía. para muy cafuteros, ¿no? Es que no es tan abuela, que hay un... Mira, esta equilibra, Iñaki no le ha equilibra. gustado. ¿No te ha gustado? Van un dos. poquito, un poquito. Van dos. Van dos. Y se cae el del medio. Strike 2. Van tres. Venga, va. No sé cuál. No hay más. Échalo, no hay échalo. más. Venga, Miguel, a ver la trampaca que vas a hacer aquí. No. ¿Cómo la ha preparado ya histórica, previamente, eh? No, No. Has sido tú. Has sido No, tú. Ha sido tú, Miguel. Es en otro equipo. Yo voy a arrancar con el Club Atlético de Madrid. Hoy hemos desordenado un poquito los equipos. Venga, para no va. hacerlo en orden alfabético. Despistando. Y que sepamos que empezamos por Alavés y acabamos por Villarreal. Un poquito de todo. Venga, va. Como Venga, mis ensaladas. Sí, básicamente. para que haya una cuchara. Arranco todo. con el Club Atlético de Madrid, que ha utilizado muchas veces el mercado de invierno para grandes regresos. Tienes ahí el de Fernando Torres en su día, con un impacto tempranero ante el Real Madrid. Fue una Copa del Rey. Fue Copa del Rey. También Diego Costa,
El regreso de Diego Costa, bueno, y realmente el de Fernando Torres tampoco es que son más memorables desde lo emocional y desde el momento que desde... Sí. Con aquella expulsión de Diego Costa por celebrar un gol con la grada. Es verdad, Sí, es verdad, cierto, es verdad. Muy Diego Costa en ese sentido. Hay que decir que también nuestro compi en Dazón, Juan Fran Torres, llega desde el Club Atlético Es Osasuna verdad. en el mercado de enero. Es verdad. Pero, aún así, lo siento, Juanfran, mi preferido, Sí. porque además es que soy devoto de este futbolista, Cuidado. es el fichaje de Thiago Méndez. Jugador que me encantaba, que llega en enero de 2010, primero como cedido por parte de la Juventus, luego se queda, porque si no me equivoco acababa contrato, se queda en el Atlético de Madrid. Es verdad que tiene ahí un impasse con el Chelsea famoso tal, pero bueno, al final juega 228 partidos en el Atleti, una Liga, una Copa, una Europa League, una Supercopa, 2 finales de la Champions y un jugador al que creo que la memoria no le hace justicia, porque cuando se habla de ese gran Atlético de Madrid se le menciona menos de lo que debería. Se habla más de Gavi. Sí, Venga, y solo lo puedo pivote. entender, pero es que era una unión indivisible. Total. Y además es que a Gavi le hacía mucho bien Thiago, y yo siempre hablo de que el Atlético de Madrid ha ido defendiendo peor la frontal del área. Es un gol que le marcan mucho al Atleti, pase atrás, frontal del área. Thiago Méndez era ese mediocentro, que luego es verdad que tienes un año a Rodri Hernández, top, pero tampoco es un gran... No es un año al nivel del Manchester Sí, City. sí. Luego tienes diferentes centrocampistas, pero me puedo inscribir en el club de viudas de Thiago Méndez. Era un jugadorazo. Era un jugadorazo en el Atlético de Madrid. Fue clave durante esos años. Ya no solo para defender la frontal del área, como dices, sino en los momentos de presión. Juan, Cuando el muy Atleti bien. iba un poquito más arriba a Con morder, balón, que sin tenía balón. tramos de ir a apretar, Gavi saltaba o podía saltar más arriba porque estaba Thiago por detrás. Real Sociedad, Ya- Alex de Llano. Yo aquí lo he tenido muy claro, la verdad. Darko Kovacevic. Llega en un mercado de invierno. Llega en la segunda etapa en un mercado de invierno. Pero- bueno. ¿Qué Esto año? vale. En la 2001-2002, porque además es muy Vale, importante. sí. La Real Sociedad Sí. está en descenso. Sí, vale, sí vale. Sí vale. Sí vale. Se incorpora al mercado de Que no invierno. recordaba sí, llegar exactamente al las invierno, ya. fechas. De hecho, te voy a lo de Darko. dar una historieta brutal. La primera victoria que consigue la Real acumulaba ya 4 partidos sin ganar. De hecho, recibe al Villarreal estando último, la Real Sociedad. Y en el partido ante el Villarreal da 2 asistencias de cabeza. ¿Ah? De hecho, da 3 Perdón. asistencias esa temporada y da 3. O sea, las 3 son de cabeza. Qué bueno. De Kovacevic. Estoy viendo Marca... una a Mikel Aramburu y otra a Óscar de Paula. Sí. De hecho, es que estaba justo aquí viendo el videín de las asistencias Qué guay. para confirmaros cómo era el tema, pero bueno, os podéis imaginar un poquito la situación. En cualquier caso, marca 8 goles en 19 partidos, tiene influencia directa en victorias ante el Español, ante el Mallorca, ante el Real Madrid, ante el Valladolid, marca las últimas 3 jornadas para que la Real Sociedad se salve de manera holgada, finalmente terminando 14ª. ¿Cómo y el molaba año, este tipo, y el año siguiente. El año siguiente es clave para el subcampeón, subcampeonato, claro. subcampeón, Marca 20 goles en Liga. Que pierde la Liga en Balaídos, Mm. en aquel partido donde el Celta también se está jugando, no sé si Champions, creo que Champions. Gana el Celta del Zar Mostovoy y la Real no puede ganar el título de Liga. Es que me acordaba que su primera etapa había sido muy buena, pero no sabía en qué año caía el subcampeonato. En la 2001-2002. O sea, Sí, la sí. 2002-2003. Sí, o sea, sabía el año, pero no sabía en qué etapa, si la primera o la Claro. segunda. Así que para mí vale totalmente. Bien, sí. Es un regreso. Sí. Pensaba Pero- que pero- había más trampa acá. Sí. No, hombre, sí. No, pero está bien, paga. bien. No, bien. Bien. Vale. Elche, Adri. Lo he tenido claro. Lo he Ostras. tenido claro. Creo que os voy a convencer con el nombre. En el Elche ha fichado recientemente en invierno a futbolistas como Casmi, Enteca, Magallán, Estás Garry Rodríguez. muy de Garry Méndez Oh, Rodríguez, ¿eh? vale. Yo levanto la mano. Bien. Caboverdiano, ¿no? Puede ser, sí, ahora no lo sé. En invierno, te lo digo, sí, Cabo Verdeano. Sí. Puede ser como podía ser. puede que sí, puede que no. En No vas a ir por un tipo que celebraba los goles con gafas de sol. ¿Ese llegó en invierno? Espera, no. Jonatas, ¿no? No. ¿Celebrar con las gafas de sol? Sí, la mítica celebración con las gafas de sol. Bueno, la pero mítica no, de lo miré, Jonatas pero no. era Sí. en un derbi vasco a San Mamés. Sí, una metralleta. Llega en un mercado de invierno Fabián Ruiz al Elche. Cierto, sí. Cedido por Súper el- delgadito y lo hace muy bien. Eso es, cedido por el Real Betis Balompié. Recientemente en invierno, y aquí he dudado, ha llegado Matías Dituro. Vale. Llega en enero del 24, Pero te quedas con otro. pero me quedo con otro portero. Ah, creo que iba a ser Germán Valera, que también llega el pasado mercado de invierno. No, me quedo con otro portero, que lo hizo muy bien. Edgar Badía. Ah, Llega muy bueno. en el invierno de 2019, procedente del Reus, sin coste. En segunda.
Y llega efectivamente para, oye, ser un Bueno, portero. se asentó que ha dado un luego, rendimiento sí, durante- sí. Exactamente, durante muchos años. a un Hubo gran algún nivel. momento de run con la selección Sí, que efectivamente. no me parecía exagerado. Uno de esos porteros, su día Aitor Fernández, esta temporada sería Aaron Scandey, ese tipo de portero que tiene un momento de inspiración top. Sí, sí. Y a mí, yo me Álvaro llevaría. Valles. Álvaro Valles, Sí, exactamente. sí. Edgar Díaz. Ay, me mola. Muy, muy bueno. Es verdad que llega en segunda. Lo digo para si luego yo hago una pequeña. No, Bueno, hombre. pero claro, el Elche... Bien, claro. De hecho, O sea, no después de la- especificabas en solamente en primera. primera. después de la de Darko. Claro. Hombre, a ver. Después Yo, de lo- la- yo luego tengo que hacer el Real El Oviedo, Oviedo, claro. Pero Oviedo es que no tiene. Claro, que te meto Collymore. Está en Collymore, ¿no? No, Fonseca. Cani Fonseca, El vale. primero en el siglo XXI. No, aquí además no ha sido siglo XXI, vale en todas las fechas, porque como está instaurado en 94-95, vale cualquier cosa. Vamos al Getafe, ¿vale? Venga. El año pasado llega Ramón Terrat, que lo hace realmente Sí, bien. sí. Esperemos que este año llegue algún futbolista relevante y pueda unirse a la terna, pero claro, en enero de 2022, junto a Gonzalo Villar, llega Borja Mayoral. Oh, Hace algo parecido a lo de Darko Kovacic, salvar al Getafe. Son 6 goles en 18 partidos, sus goles suman directamente 5 puntos al conjunto azulón, que se salva por 1 punto respecto al Granada. Luego el Getafe paga 10 millones en una operación que se termina alargando más de la cuenta. He estado repasando la presentación de Borja Mayoral y habla de eso, de que había varios clubes interesados y demás, pero que él estaba a gusto en Getafe. Ya es su máximo goleador en primera división. El tercer año marca 15 y es ahí cuando se lesiona. Sí. Pero bueno, aún así ha seguido sumando y el año pasado, por ejemplo, el Getafe se salva Total. por esa racha de partidos de Borja Mayoral. Recuerdo el partido ante Las Palmas, que es buenísimo. Ante el Girona entra desde el banquillo, el primer balón que tocas dentro. Por Gol. eso. Entonces me parece claro que Borja Mayoral Sí. tenía que ir de cabeza. sí, sí, a mí me parece muy buen nombre. Y sobre todo, bueno, siendo el máximo goleador histórico Claro, en primera. se defiende eso ya- solo. sí, se sí. defiende solo. Villarreal. Pues mira, para este hemos movido, chicos, a una localidad entera. A Villarreal entera. Entera. Porque le pregunté a nuestro amigo Javi Es Valle. pequeñita, pero bien, bien. Pero se ha movido, pero ¿eh? Villarreal va más allá de Javi Valle. Aunque no lo parezca. No. Javi pero Valle es y que, Xavi Mata. no, pero- Alcalde y teniente. y Bueno, es lo teniente. mismo, Y ¿no? Javi Mata. Y el otro, sí. No, pero. Es el bueno. Pero Claro. ahora vais a ver por qué la hemos movido. Porque dentro de un grupo donde hay mucha gente del Villarreal, Grupo de WhatsApp. se ha preguntado esta pregunta. O sea, han trabajado por ti. No, bueno, yo le he preguntado a Javi, oye, porque yo le dije, oye, a mí me sale Capú. Fue man of the match Muy en la bueno, final tío, de la Capú. Europa League, Muy podía bueno, ser Capú. y tal. Es Y me mejor que dice, Capú. Es mejor que Capú. Me dice, oye, podría ser también Lo Celso, que tuvo también un muy buen impacto. Vale. Es que el Villarreal tiene muchos nombres. Incluso en ese grupo se llegó a pedir el tema de Palermo. Y una de las cosas que se decía era es que Palermo vino cuando no éramos nadie. Sí. ¿Vale? Pero yo me he decidido quedar porque me parece además O sea, que que han tuvo- hecho el trabajo y tú has dicho. No. hartando, me Dentro hartando. de las opciones. Otro, que no me dentro de gusta. las La ley lo opciones- que no. Otro. Dentro de las opciones que hemos ido valorando, chicos, esto es periodismo, ¿eh? Dentro de las opciones que hemos ido valorando, cuando salió el nombre de Juan Pablo Sorín, creo que... ¿En qué mes llega? Llega en noviembre, que ya hace un poquito de Pero, frío, sí, de claro. fresco. Voy, búsqueda en vivo y en directo. ¿Cuándo empieza el invierno? Bueno, empezó a otro ver, día. 21 de relativo. diciembre. Es relativo. ¿Tú en noviembre vas en manga corta o en manga larga? Mira cómo voy Bueno, hoy. en la calle. No tengo abrigo. ¿No vas cómo así? voy. Pues No normal gusta. que luego estés mal. Como Marco Llorente. Claro, Claro. El frío no enferma. Bueno, ya lo veremos, crack. No, enfermar no no, enferma. no enferma. Enfermar no enferma. Te coge y te enferma. Te, No te te coge enferma, así y te no, enferma. no, no. Te debilita. Esto No con te lo- pone frío por los pies. Claro, esto con los niños es increíble. No te pone El, malo. el choque generacional, porque ahora es más normal llevar al niño con los pies descalzos, Sí. pero las abuelas. Sí. ¡Los pies! Sí, sí, sí. ¡Los sí. pies! Claro, Y- claro. y no... Que no coge. no sale nadie, ¿eh? Claro, que no Así coge un sa- así- catarro por ir así en un suelo, además, calefactable o. Claro. Radiante, suelo Radiante. radiante. Así habéis salido. Bueno, en cualquier caso. Menos mal que me dedico al fútbol porque es que no sé de nada más en la vida. De nada, ¿eh? De nada, ¿eh? Solo radiante. Bueno, y de hacer ensaladas, ¿eh? No, claro. bien, Mira, bien. podría haber Ha trabajado habido en cocineros una- que han en hecho un- carrera con menos. Y bocatas. Hace buena bocata, también, Miguel. ¿verdad? ¿no? Hombre, sí, pero. Pero no son Bueno, tan... Tiene una habilidad especial. No te quites mérito. No te quites mérito, que te sabe muy bueno. Sí. ¿Te acuerdas aquel que nos hizo aquella vez? Sí, Buah, sí. El que hizo. Nos lo debes. Bueno, Sorín, No debes un bocata. que llegó al Villarreal por una casualidad. Bueno, ocupó la baja federativa de Calleja, de Javi Calleja, pero además también gracias a un favor que le hizo en este caso el Paris Saint-Germain al Villarreal. Vamos a escucharlo, mira.
Y cuando pensé que me quedaba, que era la idea de quedarnos por muchos años, viene la bomba, viene la heladera, y el técnico Vahid Halilhodžić se me acercó antes de discutir una vez el contrato. O sea, nunca pude discutir cuánto quería. Se me acercó y me dijo, vos tenés 13 partidos el año que viene con la selección. Quedate en París y lo único que te pido es que juegues la mitad. Le dije, usted me conoce porque yo juego en la selección. Yo le debo todo a la selección. O sea, no me pida que negocie la selección, negociamos el contrato. Fue la única vez que hablamos. Él entendió que iba a ir todos los partidos igual, miedo a la lesión o alguna cosa que podía pasar. Y otra vez, Bolivia a Brasil un mes y ahí al toque me compra el Villarreal y termino jugando la Champions con el Villarreal, que no pude jugar con el París. Justo, no pudo jugar la Champions con el Paris Saint-Germain, Qué bueno. la pudo jugar con el Villarreal, equipo al que llevó a la clasificación, donde tuvo un papel destacado, marcó 4 goles en esa campaña en la que el Villarreal termina tercero. Él termina también jugando esos partidos correspondientes a las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2006, donde Sorín vistió el brazalete de capitán de la selección argentina. Muy buena, muy buena. Al toque. Me encanta la Al toque, expresión, mi rey. al toque. Muy bien. Pero me parece muy curioso cómo hemos ido viendo situaciones de mercado en tiempos anteriores que ahora creo que serían impensables. Sorín Sí. se va del PSG al Cruzeiro un mes. Es Y- rarísimo. y luego Sí. termina Pero yendo al Villarreal. te iba a decir, lo de Thiago Almada es un poco eso, Sí, ¿eh? sí, pero bueno, pero no ha sido como en plan Sí, no, y más en para ir mitad de al la Mundial. temporada, etcétera. Son historias. En invierno hay ¿Sabe? historietas muchas Sí. de estas, ¿no? Al final, y en año mundialista, estamos comentando el tema de Ter Stegen con el Girona, que vete tú a saber. Claro. Pues son cositas de estas. En Osasuna, Adri, ¿qué encontramos? En Osasuna, mira, tenemos uno muy reciente, que es el de Javi Galán, que acaba de anunciarlo Club Atlético Osasuna. Vamos a darle tiempo para considerar que Sí. es el mejor fichaje de Osasuna en un mercado de invierno. Me gusta mucho el nombre de Álvaro Cejudo, que ¡Hombre! llega de la Unión Deportiva Las Palmas Muy de cejudo. en la 10-11 por 320.000 euros, y creo que ofrece un gran nivel. Muchos años antes, recapitulando, echando la vista para atrás, está el de Michael Robinson, que llega en un Ostras. mercado invernal, figura así en Difícil Transfermarkt. superarlo, ¿eh? Sí, procedente del QPR. Está el de Huevo, que llega en enero de 2003, procedente de Nacional, pero Osasuna ese mismo mercado de invierno se lo cede al Leganés. Él llega a Osasuna pues no entonces vale. en verano, claro, no vale. Pero me he quedado, he tirado de Iñaki Ciordia, como siempre que consulto cositas de Club Atlético Osasuna, y él me ha recomendado el de Iván Rosado, que llega en la Buen goleador. 99-2000, Lo fue en efectivamente, Murcia. clave para el ascenso. En 21 partidos marca 11 goles. Y después con Club Atlético Osasuna ha tenido el récord de ser el máximo goleador una temporada en Primera División. Han sido 14 goles, que ya lo ha superado Budimir, pero hasta ahora era de Iván Rosado. Decía Murcia, era el Jerez en el que está Iván Rosado. Iván el Terrible. Vale. Le conocían. En la historia, No, estaba leyendo de el la nickname, historia. está bien. Sí. Él dice, hay un buen reportaje en Panenka, está leyendo un buen reportaje en Panenka de Iván Rosado, donde él dice que de pequeño ya era muy trasto y que le llamaban Iván el Terrible. Como Daniel el Travieso, ¿no? Sí, está bien. Está ahí hecho. Aún así, el de Michael Robinson me parece difícil de superar, ¿eh? Sí. Aunque solo sea Figura por, así en Transfermarkt. por el legado, Transfermarkt. el cariño y demás historias. A ver, Rayo Vallecano. Lo sabéis. Va que igual no os acordáis de que llegó en invierno. Da una pista. Da una pista, va. Le podían haber llamado el Terrible. Y el Travieso. El Terrible. ¿Cómo se llamaba? El que tenía... No. Si no sabes el nombre, no. Pensaba que era Nicky Billy. Nicky Billy. No. Tenía... Claro, yo digo, el terrible, No, digo, no, tenés no, atada no. la pistola. No. Diego Costa. Vale. Diego Costa llega cedido el 24 de enero de 2012. Hay que recordar que viene lesionado del ligamento cruzado. Sí. Ostras. De hecho, el primer partido no lo juega. En 16 partidos marca 10 goles, da 4 asistencias. El Rayo estaba 18º en puesto de descenso cuando llega y se termina salvando con el mítico gol de Raúl Tamudo. No es gol de Diego Costa, el mérito o la foto se la lleva el bueno de Raúl Tamudo, el Rayo queda 15º, pero esa salvación es absolutamente Histórica, sí. inexplicable sin un Diego Costa que evidentemente después de ese tramo se gana su oportunidad en el Atlético de Madrid y el resto, como se suele decir, pues Es es historia. Es historia, sí. Hay una muy buena entrevista a Sandoval en Palabra de Capitán, que fue en el Desmarque, hablando de cómo convence a Diego Costa para fichar por el Rayo. Hay una muy buena entrevista, un muy buen documento. Con Maínez. Efectivamente, donde creo que es Maínez quien hace la entrevista. Si no es Maínez es Nahuel. Si no es Maínez... Es decir, da igual, ¿no? Es Maínez. Donde Sandoval convence a Diego Costa porque venía muy tocado de la rodilla y, bueno, cómo le consigue convencer con una llamada telefónica para que salga dentro del Rayo. Pues quizás es la decisión que cambia su carrera. Totalmente. O sea, digo quizás, objetivamente, con lo que ha pasado, cambió.
pero no sabemos si se hubiese ido a otro lado también le hubiese ido muy bien, porque es difícil pensar que un jugador como Diego Costa Sí, que no se abra más paso. tarde o más temprano exactamente nos hubiese abierto paso. A ver, Alex, Real Betis Balompié, vaya pollino me vas a vender para no meterme a Antonio de Triana. No, mira, una cosa que había pensado, A ver. porque a mí siempre me gusta pensar un poco Endulzarlo. off the mark, ¿no? Un No, poco off the box. off the box, off the mark o como sea. Me gusta pensar fuera de lo que Y piensa off the habitualmente record, la a veces gente. también. Sí. Y hay una situación de mercado que se da, que es el regreso de Ricardo Oliveira, Sí. cuando estaba en el Zaragoza en segunda división, que se produce en invierno. Pero Qué consultando... buena Ricardo Oliveira. macho. Buah, a mí es que me encantaba. Probablemente... Ya, mi goles delantero solo. Sí. O sea, solo, o sea- Y encima con una elegancia conducía la pelota. Y cuando... ¿Te acuerdas Le de una pegaba época que fuerte. llevaba las botas doradas? Bueno, Que tuvo las Total 90, pero las doradas. Y buah, Oh, pues guapísimas. es que eso. Madre mía, era para casarse con esas botas y con él. Hombre, con las botas, casarte. Bueno, y con Ahora el- te puedes casar con lo Hombre, que con quieras. el perfecto, pero con las botas. Ahora te puedes casar con lo que quieras. Sí, ya, mira, el O Lunin sea, en chándal. pues eso. Bueno, Antonio de Triana tiene que ser. Porque podría ser Guido, podría ser Johnny Cardoso. Si es que Guido no empezó bien. Cardoso tuvo sí un que impacto muy bueno. Sí, Pero es sí. que, a ver, es que creo Inmediato. Pero es que lo de Antonio de Triana, sobre todo, chicos, yo creo que en Liga se notó. Pero es que donde se notó también en Conference, donde Ya. tuvo ese rol tan importante para llevar al Betis a la final, yo es que creo que es increíble. Sobre todo porque he consultado a mis fuentes sevillanas y me han dicho, es que es el jugador que te cambia de dimensión. O sea, acceder a un jugador que ha costado 100 millones de euros, que estábamos de acuerdo que igual no nos valía, etcétera, pero se pagó 100 millones de euros por él. y cambia todo Que y cambia jugar ahí. la primera final europea. Creo que aquí no hay No, aquí no hay discusión. mucha chicha Estamos de acuerdo y todos. salía fácil de primeras. Adri, siguiente equipo, el Real Madrid. Los más recientes, los movimientos más recientes del Real Madrid en el mercado invernal son Brahim y Reinier. Recientes. Bueno, los más recientes, no he oído nada de Los entonces. últimos. Bueno, los últimos, vale, sí. De 18-19 y Reinier 19-20. El Madrid en invierno antes se dejó pasta en varios futbolistas. Júntalo, por ejemplo, fueron 30 kilos. Sí. Gago. Para luego lo de la inscripción con las de Arra. Sí, ¿No te acuerdas de esa? No. Que solo uno Solo podía se jugar. podía no, uno. es verdad. Porque Y habían se inscribe- jugado Europa se- League. Y se inscribe. Yo creo que se inscribe a Juntelar, Sí, pero me acuerdo que pero hubo sí, hubo una encuesta en un periódico que no es este, que se preguntó antes de un partido, me parece que es antes del debut. Oye, ¿quién queréis? No, fue las. ¿no? Sí, Juntelar jugaba no fue. Juntelar el día del Liverpool, ¿no? Juntelar no fue inscrito por el Ah. Real Madrid para Champions debido a las reglas de la UEFA. Ah, pues Porque mira, ya había es que, jugado con es el que me Ajax. acuerdo que la encuesta era al principio antes de jugar el primer partido, que debuten los dos, era ¿quién debe ir, Las o Juntelar? Y ya todo el mundo, Juntelar. Y juega el primer partido y ya es, Las, por favor, Las. En invierno, Lo hace además. bien Juntelar. Sí, además Sí. de Juntelar en invierno en Madrid, fichó jugadores como Gago, como Las de Arra, Casano, Adebayor. Manolito. Tuvo los 8 goles en 22 partidos la temporada 10-11 con Mourinho. Higuaín llega al mismo mercado de Gago, en la 6-7% de River por 12 kilos. Y es clave en esa liga. Sí, totalmente. De hecho, ese mercado de fichajes era. Sale Rodrigo Palacio también en ese momento, De Boca. en Boca. Entonces era. El Barça quería Rodrigo Palacio Gago y el Madrid era Higuaín Gago. Y era como a ver quién se termina llevando el pack de Argentina. Yo me acuerdo con Gago, igual en Boca solo había marcado un gol, pero era por la escuadra. Y me acuerdo que en todos los informativos salía. era el gol de Gago por la escuadra. Encima era, pues eso, ahí con la melena, Sí, tal. un poco el de Las Bastantuono, ¿no? botitas. También. Pero me da que el fichaje elegido llega a ese mercado, pero no juega en Argentina. No. Viene de Brasil. Es para mí el mejor fichaje invernal del Real Madrid. Hablamos de Marcelo. Igual Champions, uno de los mejores de la historia. 5 Champions, 6 ligas, 546 partidos con el Real Madrid. Y recientemente ha estado hablando con Casillas en un podcast con Iker y han hablado precisamente de su momento, de cuando llega en aquel mercado invernal y el Madrid le dice a Marcelo que quiere que se marche cedido. Partido que yo me sentí futbolista del Real Madrid de verdad fue cuando se lesionó Heinze, Sí. 2 días antes, y en este día íbamos a jugar contra el Werder Bremen Sí. en el Bernabéu. Y ya digo, este partido tiene que ser un partido que yo haga cosas que la gente diga, no, a lo mejor puede tal. Y yo creo que en este partido fue donde di el salto. Pero antes de esto, el Madrid quería cederme, Sí. ¿no? Y yo dije que no. Y digo, pues fui muy, muy claro, ¿no? quería ceder? Si se puede saber. Sí, Valladolid. Ah, bueno. Sí, y yo hablaba con Carlos Bucero en la Carlos época, Bucero. porque mi agente estaba en Brasil. Y yo con 19 años dije, no, yo voy, yo hablo con vosotros, no hay ningún problema. Y yo le pregunté, para salir del Madrid, que yo no tenía ni idea, nada,
para salir del Madrid yo tengo que firmar algo, vosotros también. Sí. Vale, entonces no voy a firmar nada, me quedo aquí, pues si el entrenador quiere contar conmigo cuenta y si no, no. Pero yo creo que tengo posibilidad de jugar. Y fue justo cuando pasó esto de jugar el partido de la Champions. Pero yo dije que no. 6,5 kilos pagó el Madrid a Fluminense por Marcelo, aquella ventana invernal de las 6-7. Está muy bien la entrevista porque él cuenta que, claro, él es jugador de futsal hasta muy tarde, entonces que los fundamentos, entonces repasa también lo que le cuenta José Mourinho o lo que le dice, que es que no tiene ni pajolera idea de defender, cómo le aprieta. Habla también de que Zidane es el entrenador que mejor le ha entendido. Está muy bien la charla. De hecho, en esa respuesta, hablando de los fundamentos defensivos, él reconoce que es jugador de fútbol sala hasta 2-3 años antes de fichar por el Madrid. Por eso. Que no sabía muy bien qué es esto del fútbol 11 a la hora de defender. A relevar a Roberto Carlos, que todavía estaba en ese Real Madrid. Hubiese sido curioso lo de verle en Valladolid, ¿eh? Foto de cromo, típica pregunta de Trivial, ¿eh? Sí, tal cual. Sí. ¿Dónde fue cedido al principio Marcelo? El caso es que se quedó. No tengo un recuerdo que tuviera mucho impacto en esa primera temporada, si lo tuvo Gago, si lo tuvo Gonzalo Higuaín, pero bueno, luego Marcelo acabó muy por encima de los otros y del resto, hasta el punto de que el debate de quién fue mejor, Roberto Carlos o Marcelo, de quién debe ser el lateral izquierdo en el 11 ideal de la historia del Real Madrid, pues es de los debates 50-50. Total. Realmente. Quizás el que más te guste, ¿no? El que más lo vivieras en ese momento, pero es uno de esos debates sin una única respuesta. A ver, Celta de Vigo. A ver. Después de lo de Darko Kovacic, creo que no hay trampa ninguna, porque también voy a hablar de un regreso. Es un equipo que se ha movido muy poco en el mercado de invierno. Muy poco. En los últimos años, lo mejor fue Aaron Martín, que tuvo un buen impacto en el lateral izquierdo del Celta. También llegó Lucas Solaza, que a mí me ha gustado bastante por el centro por que tenía. Centros. Luego llegó el Valladolid y Bacalá. En su día siempre hemos recordado mucho el impacto que tuvo Mido. Fueron pocos partidos. Se recuerda con mucho cariño y mucho impacto. Pero aquí, chicos, hay que hablar de uno de mis jugadores favoritos. Liga Enjoyer de manual. Había estado en el año del ascenso. Hace 13 goles y da 14 asistencias. Joder. No sabéis todavía quién digo, ¿no? No. Michu. No. Vale. Además, yo creo que Michu no está con el Celta en primera. En primera no me está suena. en segunda y luego va al Rayo. Hace el año del ascenso 13 goles y 14 asistencias. Vuelve al Granada, que era donde había llegado. No funciona del todo en esos meses y lo firma el Celta por 1 millón en enero de 2013. Juega 172 partidos con el Celta para 36 goles, 41 asistencias y un trozo de césped lanzado, creo que a Sergio Busquets, si no me equivoco. Un trozo de césped. Ahora me suena la escena, pero no caigo quién es. Pues era un jugador que decían que era introvertido, pero se calentaba mucho. Le llamaban el poeta. No caigo, no va a salir. Don Fabián Orellana. Vale. Ostras, no me acordaba del paso por el Granada. Sí, Sí, es que luego tuvo el paso también por el Valencia. Eibar. Sí, Eibar. Creo que, sí. No sé si su primera llegada es Jerez o me lo estoy inventando. Joder. El caso es que jugadorazo, media punta, a veces tira la banda, buenísimo. Yo recuerdo también la historia con Luis Enrique. Luis Enrique quería largarlo en un mercado de invierno porque no estaba funcionando y demás. Y al final se hace su hueco, comienza a jugar y Luis Enrique cambia de idea y termina siendo importantísimo en ese Celta con Augusto, Crondelli, Jerez, es su primer equipo aquí en Nolito, España. el Jerez del año de Primera División, 2009-2010. Exactamente, y me encantaba Orellana y es verdad que ya digo que estaba cedido el año del ascenso, pero como fichaje cuando se queda es en enero, así que Bien, por un bien, milloncito, bien. Gran jugador. Baratito. Gran jugador. A mí me encantaba, de verdad, me encantaba. Bueno. Del Español, Alex. Mira, aquí... Hay algunos recientes. Sí, pero yo lo he tenido muy claro. Primero os voy a contar una historieta. Yo de las primeras veces Pequeño quiz. Pequeña historieta. Vivécdota, ¿no? Que dirían en la de esa nada. Mi padre me llevaba tanto al Camp Nou como a Montjuic a ver fútbol de Primera División, el Español y el Barça. Y uno de los primeros futbolistas que me flipó de verlo en directo es un jugador que luego ha tenido una carrera que tú dices, vaya ver la carrera, ¿no? Vaya carrera más Tú eres humilde. de Víctor Bahía. Soy de Víctor Bahía, pero me entró por los ojos muchísimo, que es Claudio Raducanu.
Hombre, Claudio Raucaro, primero 20 minutos en la Liga, le mete un gol al Villarreal, Español en descenso, le mete un gol al Villarreal y el Español gana ese partido. Pero a mí el partido que se me quedó fue uno que marca un doblete ante el Atlético de Madrid, una victoria 3-1 del Español que gracias a esa victoria luego sale del descenso. Y claro, o sea, era un delantero, tío, que tenía recursos, que en el área marcaba y tal, marca 3 goles solo, marcó esos 3, el gol al Villarreal y marca tal, pero no he cogido este. El que yo creo que es el jugador, oye, que tú dices mercado de invierno top, es Dani Osvaldo. Oh, Pablo Daniel. Pablo Daniel Osvaldo. Qué bueno era. Buenísimo. Qué bueno. Si Eh, me hubiese gustado el fútbol. Sí. Otro que celebraba haciendo la metralleta. Sí. Claro, sí. Nunca había marcado más de 10 goles hasta que llegó al Español. En la primera Buenísimo. media temporada marca 7, en la segunda temporada mete 13 y luego se termina marchando a la Roma, Roma, ¿no? que Sí. estuvo cerca del Roma Luis Atlético de Enrique. Madrid. Sí, estuvo cerca del Atlético de Madrid, se marcha a Roma y luego Southampton, Southampton. etcétera. Juan Juve, Juan Inter, o sea Es que curioso que llegan grandes delanteros al Español en el mercado hubo de una invierno. época que fichó a Iván Alonso también, que Río. lo he mirado. Y Roberto Fernández ahora, Sí. llegó Raúl de Tomás en un Sí. mercado de invierno, o sea, aquel mercado de invierno que no impacta de primeras, con Lele Cabrera y con Embarba, Embarba, pero sí. que era, bueno, yo creo que es el mercado de invierno, uno de los mercados de inviernos con más pasta gastada en la historia de la Liga, no del Español. Sí. Sí, sí. ¿Pues cuántos fueron esos? ¿60 Pues millones? fueron 10 Cabrera, 10 10 en Barba. Barba y 22 RDT, 42. 42. O sea, sí. No sé cuántos equipos. Sí, luego para... Yo diría que un Valencia, un Sevilla nos han dejado 42 Inversión millones potente, sí, sí. en invierno. Por cierto, Iván Alonso fueron 5 goles. Él sí que estuvo en el Murcia, Iván Alonso. Sí, de hecho lo fichan del Real Murcia. El Español estaba desahuciado. De hecho, él marca el primer gol, un empate contra el Getafe en el Coliseum, que estaba último el Español, y luego termina ya saliendo de los últimos puestos en las últimas jornadas. Deportivo a la llega vez. también en el mercado Buley invernal. ya en el mercado Grandes de invierno. delanteros, ya te lo he dicho. Mucho gol. Buley, sí, sí. Deportivo a la vez, glorioso. En el Deportivo Alavés hay también ejemplos no muy lejanos en el tiempo. Caso de Takashi Inui, por ejemplo, Camarasa o Guidetti, son operaciones del mercado invernal. La operación más cara del Alavés en un mercado de invierno es muy reciente. ¿Sabes quién es? La más La cara. operación más cara del Alavés en un mercado invernal es muy reciente. Muy reciente. Muy reciente. O sea, yo sé que se va a ir El Ibai único Gómez en un futbolista por el que mercado ha soltado... Daverson. No. Carlos Vicente. ¡Hombre, claro! Sí, joder. Tampoco es 600.000 mucho euros. dinero. No, Es 600.000 cuando estaba el euros. Valencia y el Celta ahí. Eso es, para el Racing de Ferrol. Yo me he quedado, eso sí, por quién es y por quién sigue siendo en el Deportivo Alavés, con Nahuel Tenaglia, que llega Claro. de Talleres, Cedido en 450.000 euros. principio, ¿no? Eso es, temporada y media. Llega Sí. cedido y luego se lo termina quedando, pero llega en enero del 22, en verano del 23 lo termina comprando por 1 millón de euros. A Así tope que con Tenaglia. Nahuel Tenaglia, sí. El Nahuel bueno. Sí. El Tenaglia, bueno. El mejor de los tres. Bueno. Es posible. Puede ser. Es posible. Real Club Deportivo Mallorca. Una A historia ver. parecida a la de Borja Mayoral en el Getafe. En enero es verdad que llegan Trejo y Núñez. Uf, pero Trejo tuvo... ¿no? A mí es que siempre me ha gustado mucho el Sí, pero que no- Y bueno, a mí Núñez me encantaba. Creo que Núñez Trejo- en mi Liga Fantástica Marca estaba siempre Núñez. Grandote, Sí. pelado, Imponía, fuerte. imponía. Me encantaba. Pero es que en enero de 2022, mismo enero de Borja Mayoral, por eso digo que son historias casi anexas o análogas O de lo que o se diga. la palabra ¿no? concreta que haya que decir, Sí. llega Vedat Murici. Ah, Eso es muy Que bueno. son 5 goles es en verdad. 16 partidos esa temporada. Con esos 5 goles da 8 puntos directos al Mallorca y al igual que el Getafe de Mayoral, se salva por 1 punto. Es que no una jugaba historia- nada en la Lazio. Pero no nada. jugaba nada y Estaba inmóvil. estaba infeliz y pensaba, yo pensaba como que no sabía si valía para esto. Sí, sí, sí. El siguiente año marca 15, su récord en Mallorca, aunque este año tiene pinta de que igual lo termina mejorando. Y bueno, yo creo que Vedat Murici va a acabar como una leyenda del Real Club Deportivo Sí, Mallorca sí, sí, por sí, sí. cariño, por carisma, por continuidad, por goles. Las cifras. Sí. Jugador. Pirata. Total. Uno de esos jugadores que, las Liga Enjoyers disfrutamos Sí, dentro de unos años, particularmente. cuando montemos un hashtag. ¿Cómo molaba el fútbol cuando estaba Vedat Claro. Murici? ¿Qué canción le pegará a Murici cuando hagamos el videín? Pero claro, tiene que ser de ahora, ¿no? Claro. Claro. A ver, tiene que ser- Superestrella de Aitana. Superestrella le pega a Murici. ¿no? Se tapa no el ojo sé. ahí. El experto en Aitana es Adrián Blanco. No me Claro, pega mucho. no No te- me pega mucho. No. Se está... O la del teléfono, ¿no? La del teléfono, no sé cuál es. Se está difundiendo mucho ahora entre gente, ¿no? Muy varonil, ¿no? Cantar Superestrella de Aitana. Define varonil. Bueno, que es pues que ellos intentan transmitir esa imagen muy varonil, pero cuando suena esa Superestrella de Aitana... Ah, que es como el jueguito, Sí, el ¿no? jueguito, sí. Vale, bueno. Sí, yo soy muy White Girl Music. Katy Pues Perry. es que no lo ¿Qué sé. le pegaría, eh?
Estaba viendo aquí un poquito de nuestros amigos de Cabana Durante, La Noche de los Muertos Vivientes. Hombre. Ah, pues mira. Sí, algo así. Sí, sí. Molaría. La vida cañón. Buen videoclip. Muy buen videoclip. Y muy buena canción. Yo he estado en esa casa. Yo donde están tocando la guitarra, pero en no. ese sofá he dormido yo. Vale, pero... Pero no hay un sofá, pero en realidad hay un pero sofá. no sales. En el videoclip no, pero sale en mi calle. Pero es como decir Oh. que... Sale en mi calle. Pero es que te quiero decir... Pero te digo, yo he estado en un el emplazamiento verdadero famoso en histórico. 3 calles. ¿eh? Sí, Vale. sí, la verdad que sí. Alex, el Oviedo, a ver. El Real Oviedo. Mira, mira, me he fijado y digo, joder, voy a ver algo ahí vintage que pueda tirar y tal. Y qué pena que no saliera bien lo de Collymore, ¿eh? Stand the man. Stand de man, No es macho. que no saliese bien. Que salió fatal. No, o sea, bueno, se no salió. retira. Sí, tres partidos y de, oye, Pa' que fuera, me retiro claro. y por lo que he leído, el Oviedo se entera por la prensa de, oye, que se ha retirado. Periodismo. Periodismo. Joder. Periodismo. Somos necesarios todavía. ¡Ojo! ¡Oh! Oye, ¿y por qué te ha dado a ti eso? Nos está enseñando una... Ah, para la rifa. Es que Parra va pidiendo... Hemos pedido una camiseta de pizarritas a la rifa de... Ah, qué bien. Algete. Muy bien. Torneo solidario de Algete. Ah, muy Y bien. Javi Casquero no ha querido ser menos que la pizarra y hace una camiseta suya con, Joder. con No el es tan 22 de bonita Sevilla. como la de Pizarritas. No, No. ni sobre todo Pero es ha bonita, ganado ¿eh? tantas cosas. ¿no? Nada, Claro, el nada, Sevilla nada. de Es bonita. Casquero no... El Sevilla en siglo XXI espectacular. Bueno, espectacular. seguimos. ¿Puedo participar en la rifa? Sí, claro. ¿Puedo llevarme la camiseta sin Cuidado bandera? con hacer papeletas de más. Uy. Cuidado, Parra. Cuidado, Parra. cuidado. Está el tema. Real Oviedo. Sí. En un capítulo que hicimos de cesiones exitosas, se mencionó el tema de Lunin, Sí. que Lleva- cimentó una salvación muy importante para el Real Oviedo. Y por se le eso recuerda con cariño. no lo he querido meter, porque ya lo metí en una ocasión, porque el Real Oviedo me ha tocado mucho. Entonces, he consultado... Perdón, ¿eh? Vale. Por No, ojalá no. un equipo histórico. No, con una yo no tengo afición. ningún problema. Yo no tengo ningún Lo ha dicho problema. con Me va los sí, retos. Me va los No, porque tú mismo me El lo has tonito, dicho. Tú el mismo me lo has tonito. dicho. Sí, porque cambiamos muchas veces el orden y Sí. el Oviedo es el más complicado porque no está en primera, Claro. evidentemente. Y es curioso que siempre le toca a Alex. Sí, ¿Y pero quién- bueno, quién te tocó? no pasa nada. ¿Quién es Sergio? Nacho Vidal, la temporada pasada, Clave, Nacho. llega en el mercado de invierno, Muy bueno. marca 4 goles de su llegada y 1, 2 y 3 le dan la victoria a su equipo y luego el doblete que marca frente a la Unión Deportiva Que es clave, Almería, sí. que es clave en los playoffs. En el partido de ida. Sí, Allí. Sí, allí, que además es todo muy seguido, esos 2 goles de Nacho Vidal. Muy bien tirada. está bien tirado, Muy bien ¿sí? tirada. Pues es un poco Me lo- Paunovic, ¿no? En el mercado de invierno. Lo he consultado Claro, con... si noviembre es invierno, Ah, claro. el que llegó en marzo, abril. Pues Sí, ya, también, ¿no? Lo he Sí, consultado más o con menos. nuestro buen amigo y pizarrita Ascensofobia en Twitter. Oh, Que es, muy bien Twitter, Oviedo. Muy buen tuitero. Venga, vamos con el siguiente equipo. Adri, Valencia. El Valencia se ha movido aquí. Sí, el Valencia se ha movido y creo que también os voy a convencer con Gran el nombre. Sí. Gran nombre. Grandísimo. Grandísimo para el Valencia. Don Santiago Cañizares Parera no llegó en invierno. No. Llegó desde más lejos este futbolista. Hombre, a ver. Cruzó el charco. Aymar. No me ¡Oh! acordaba. Para Aymar, Mis sí. jugadores favoritos. Mercado invernal de la temporada 2000-2001. 21 kilos pagó el Valencia, según fuera en Transfermarkt. No es el más caro, no es la operación más cara del Valencia en un mercado invernal. Uf, me matas ahora. Hay otro centrocampista de un corte mucho más defensivo que Aymar. Manuel Fernández. No. Por él paga una pasta. Llegó- Mucho más defensivo. Sí. Comparte pasaporte, porque es argentino también. Y no tuvo un buen paso por Valencia. la Centrocampista verdad. argentino. Sí, llega Joder, de la que liga portuguesa, llega de Benfica. 25 kilos. No me acuerdo. Enzo Pérez. Ah, bueno. Enzo Pérez. Es la operación más cara del Valencia en un mercado invernal. Porque no le puso en su sitio, que era portero. Efectivamente. Demostró en River. Efectivamente. En invierno el Valencia se ha movido con buenos nombres porque figura Vanega, Mamarashvili, Zaza. A mamarda. ¿Mamarda llega en invierno? Zaza tiene un impacto también muy positivo. Un buen amigo de la pizarra como Jonas González. Tertuliano durante en el Mundial. Durante el Mundial. Nos hizo mucha ilusión porque Sí. vamos muy de Jonas. Crack. Molaba. Sadik, recientemente en el pasado mercado invernal, pero me quedo Hombre, con Paulito Aymar. Aymar. Sí. Aquí Si no eres hay- el jugador favorito de Leo Messi, chico. Algo tienes. Ya está. Ya está. Que- Sí, sí. Ya no hay que decir nada más. Sí. Sevilla. Venga. A ver, creo que es muy obvio el nombre, porque en el momento en el que Dani Alves llega al Sevilla en el mercado de invierno, pues no hay mucho debate ni mucha discusión. Es uno de los mejores fichajes de la historia, porque aquí además también por 1 millón Sí. está e influye el precio, llega desde el Bahía.
Su impacto no fue inmediato. Esto es un poco lo de Marcelo. 238 minutos, solo una titularidad en Liga. A veces jugaba incluso de extremo por delante de Castedo, que era un lateral que a mí me gustaba mucho, muy bregador. Otra cosa respecto a Dani Alves, pero bueno, su impacto fue creciendo hasta convertirse, pues yo en el mejor lateral derecho que he vivido. A Cafú no lo llega a vivir, entonces el mejor lateral derecho que yo he vivido es Dani Alves. El Barça le termina firmando por 36 millones de euros, en una cantidad que ya entonces no parecía mucha, a pesar de ser lateral, Sí. y terminó quedando en nada. Y el caso es que he estado repasando, porque sé que Monchi siempre lo señala como uno de sus mejores fichajes, como no puede ser de otra manera. Y cuenta una historia que habla del cambio en el mercado y que incluso viene a reflejar por qué el Sevilla ya no hace este tipo de fichaje. Incluso con Monchi, cuando Ostras. podía, porque ahora ya sabemos que lo tiene más complicado. Sí. Pero cuando podía. Es un cortecito en una entrevista de ESPN de un minutito, pero de verdad, merece mucho la pena porque habla de cómo ha ido pasando el tiempo y cómo ese fichaje que en su día hacía mucho Monchi para el Sevilla, pues ya no lo puede realizar de la misma manera. Estamos hablando del año 2003, donde la globalización no era la de ahora, no, ahora mismo con las plataformas digitales que hay, tú puedes... Yo estaba hace 10 minutos, bueno, antes de empezar a hablar con vosotros, estaba viendo un jugador de una liga pequeña, de un país no muy futbolero, y estaba viendo todos los cortes de los últimos 10 partidos. Si nos vamos a 2003, nos situamos en Punta del Este, sudamericano, previo al Mundial Sub-20, y ahí teníamos una persona en el primer viaje grande que hacíamos, porque no teníamos tampoco mucha disponibilidad, y fuimos a ese sudamericano sub-20 y vimos a un chico por la derecha que hacía todo, organizaba todo, y lo descubrimos ahí. Yo siempre cuento como anécdota que en ese sudamericano había 5 o 6 equipos acreditados, ¿no? Hoy ese mismo sudamericano posiblemente tendría 130, 140, 150 clubes. Tuvimos la fortuna, también el trabajo de estar ahí, ¿no? De estar donde Daniel Alves deslumbró, ¿no? Merece mucho la pena la Me anécdota encanta la que historia. cuenta, Sí. que cuenta Monchi explicando cómo consiguen el fichaje, cómo consiguen llegar hasta Dani Alves. Estaba repasando la lista de jugadores que llegan en invierno al Sevilla. Son un montón. En Sevilla. Son un montón Muchísimo. y hay muy buenos nombres. Está Escudé, por ejemplo, entre una de las operaciones que Mito. cierra el Pero yo creo Sevilla que en Julián invierno. podrá entender. Sí, por supuesto. Aquí no hay debate, que es claramente Dani Alves, pero está en Nesiri. Sí. Ha sido una pieza importante del Sevilla en su historia Cuando más reciente. desvalijan al Leganés entre Braithwaite y Enesiri. Iván Rakitic, temporada 10-11, Muy desde bueno. el Schalke. Hay muy buenos nombres en el Sevilla. Muy Estuve bueno. repasando nombres. De hecho, nos han dicho por Twitter, y tiene toda razón, claro, yo al principio esto lo pensé hacer del siglo XXI, y luego cuando vi que era 94-95, os dije eso, pero no repasé un nombre que me dejé apuntado. Samuel Eto'o llega al Mallorca en el mercado de invierno Claro. y su legado es superior al de Veraz Sí, Muric. sí. Entonces en el Mallorca, fe de errores. Es que llega lo estaba repasando ahora, llega en la 99 2000, exactamente, llega en enero del 2000, que sería siglo XX todavía, pues Sí. ya sabemos que empieza en 2001, y sería Samuel Eto'o por delante de Vedat Muric, y nos lo había dicho en Twitter recordándonos el punto Tomeo Fuyana Oliver, y Oye, pues nosotros muy bien, ¿eh? que se lo agradecemos Sí, para sí, no sí. dejarnos Sí, esto siempre a es a nadie Samu. y menos a Samu. Y menos a Ah, Samu. Sí, que sí, tiene una sí. de las celebraciones que a mí más me gustaban que el de Sí, ¿no? Ah, sí. La Sí, sangre. cuando marca ante el Arsenal en la final, y bueno, varias celebraciones. También tuvo la celebración aquella con el Mallorca, creo que con el Mallorca, sí, mirando al palco del Bernabéu diciendo yo aquí. Sí, crack. Muy Crack, Samuel Eto'o. Y luego delante de los micros siempre dejaba Hombre, cositas. ya te Siempre dejaba digo. cositas. Ahora con Camerún tiene más problemitas en la Copa África, pero bueno. Sí, con las listas, ¿no? Con las listas. En fin, siguiente equipo. Levante. Alex. Levante. Pues mira, en el Levante he tenido la tentación de poner a Dani Cárdenas, que sube al primer equipo en invierno, según Transfer Market, Miguel Quintana. Mi pana. También está el caso de Vicente Iborra, que también sube el primer equipo tal. Pero no son fichajes. subir al primer Claro, equipo. calma. Chicos, Uy, tranquilos. cómo Y intentaba. Borra como segundo entrenador. Chicos, tranquilos. Que es que saltáis. Nos provoca. Y luego he tenido Huele la a que duda. lo tenía así elegido y ha cambiado. Hombre, No. vamos. A papá mono Sí, le vas sí. a dar de plátano. No, tengo la duda ahora. Porque, claro, Giuseppe Rossi tiene un impacto muy bueno dentro de lo que se Levante a nivel de goles, pero el Levante termina bajando. Sí. Mm. Y yo he decidido quedarme con Caluche.
Hombre, que llega, mete sus 5 golitos en 16 partidos, el Levante sale de las posiciones de descenso con sus goles, así que me quedo con Caluche. no tiene ninguno mejor el Levante. Bueno, si nos lo pueden decir en Twitter, que nos lo digan. Bien jugado, pero Caluche... Sí, sé que queda un poquito tal. Mirad vosotros. Estoy buscando. Estoy A ver, rastreando. nada, chicos. Porque es que... Sí, os ha dejado fríos, ¿no? Hombre, a ver, Caluche está bien, pero... Joder. Veo que llegó Rochina. Sí. Es verdad que no hay mucha ¿Ves? historia. Te lo he dicho. A ver. ¿Por qué es que? Bueno, un mito como Iván Ramis llega. Juan pero- Fran. 90, año 9-10. ¿En qué puesto está? Juan Fran Ah, el 13, sí. llega, cedido, 9-10. Baldo. y luego se termina quedando. Sí, pero Baldo, ¿no? Más impacto que un delantero que te salva, ¿no? Baldo por delante de Calú, ¿eh? Sí. No sé, ¿eh? Baldo en el Levante de Jim era Garrincha. Era Iborra, Alex. Era Iborra. Era Iborra, Era Iborra. Que no, Era que Iborra. tenía Caluche, pero bueno, da igual. Será que me gustaba a mí más de lo que tal. Siguiente equipo. Barça, Adri. Entonces, ¿cuál hemos elegido? Lo habéis elegido vosotros, el que os ha parecido bien, ¿no? Hombre, yo creo que Juan Fran. sí. ¿No? No. Puede ser. No sé, para mí es un impacto muy grande, ¿no? Que llegue un delantero y te marque goles y te salve. 5. 5. Pero ¿Qué 5 que tiene, Claro, pero que ¿qué cinco, 5? que Claro. Pero Eso ¿qué también cinco? es verdad, eso también ¿Tú de es todas maneras estás seguro que Juan Fran llega en un mercado de invierno? Porque yo estoy viendo aquí temporada 2010 y juega en agosto, ¿eh? Pero llega cedido antes. Sí, temporada 9-10 9-10. de la ECA. Es que no sale aquí. porque llega en segunda, ¿no? Vale. Es que no vale segunda. No, en teoría tú dijiste que no. Eso no lo pone en ningún mensaje. Adri, No me tío. fastidies Adri. que yo he elegido de segunda. Adri, tío. No me fastidies. Barça. Sálvame. Imagino que de segunda no será. No. Claramente no. El fichaje más caro del Barça en un mercado invernal, Coutinho, temporada 17-18, 135 millones de euros. Se ha dejado pasta al Barça, además de en Coutinho, en Víctor Roque, 30 kilos, Braithwaite 18, Jerry Mina 12, Emerson Royal otros 12. Todos fichajes de rotundo Éxito. Sí. En invierno llegan otros como Tear Davids, Adama Traoré. Gran impacto de David. Sí, Kevin Prince Boateng también llega en un mercado invernal. ¿Te saca con delantero? Sí, pero he dudado. He dudado porque creo que hay dos que lo hacen muy bien. Yo digo, cuidado el de Davids, que a nivel de cifras y tal, pero tiene un gran impacto porque se dice, yo no sé hasta qué punto esto es fútbol ficción, pero es verdad que el año con Rijkaard estaba complicado, David le da energía y luego eso termina siendo un equipo campeón. Entonces está como muy mitificado ese Bueno, paso de está David. bien, está bien. Tengo dos delanteros, a ver con cuál os quedáis vosotros. Uno sigue en la plantilla, que es Ferran, que llega en invierno del 22. Y ese invierno llega Pierre-Emerick, ¿no? Exactamente. Llegó Aubameyang sin coste, procedente del Arsenal, 13 goles en 23 partidos, y luego el Barça le saca pasta, porque se lo vende al Chelsea por 12. Hombre, el de Aubameyang es clásico mercado invierno, fichaje invierno, situación con el Arsenal enquistada, tal. sí. Me va de cajón, pero yo creo que Ferran, ¿no? Ferran, es verdad que en aquel momento parecía caro, Sí. los 55 kilos que paga el Barça en su situación Claramente de económica. menos a más, Sí, pero pero creo que puede terminar siendo un jugador muy Ahí lo he importante dejado. de equipo y de club. Hombre. Uno de esos jugadores que igual nunca está exactamente en el 11 titular, pero que termina haciendo goles a cascoporro. Exactamente, con cifras ya importantes de Ferran. ¿Ferran? Yo diría que sí. Ferran, yo creo que sí, es de manual. Además, me acuerdo que hubo mucho movimiento, mucha crítica en su momento hacia la incorporación, pero es que era un fichaje que necesitaba el Barça sí o sí. Pero necesitaba reforzarse arriba, es verdad que lo pagó caro, Claro, ese era el tema. pero es que está visto que aunque lo haya pagado caro, le ha salido barato. Sí, sí. ¿Cuánto vale Ferran ahora? Sí, pero igual que Rafinha, a mí en su día me pareció caro en la situación económica en la que estaba el Barça. Pero es que cuando Y eres luego- el Barça, cuando es un Ya. equipo así, todos los fichajes Sí, van a ser Alex, caros. pero es que en ese momento no eras el Barça. Sí, ya lo sé, económicamente Claro, no, Claro, pero... es el asterisco que yo pongo. Pero el Manchester City te puso unas facilidades pues, también para realizar la operación, o sea, A ahí ver. hubo un poco de todo. Bueno, ¿en invierno no llega Eric? No, al final lo pagan, ¿no? No pagan. No. Oh, claro, estaba ahí con la... Sí, era lista. la polémica que se Sí. reunieron todos los candidatos. Nos quedan dos. Vamos rapidito. Venga. A ver, con Athletic Club, Alex, no sé cuánto margen hay. ¿Sí? Aritz Aduriz.
Aritz Aduriz. Le fichan del Valladolid. Ah, de no, hecho, le claro, presentan día 18 de diciembre. Le Claro, presentan. esta es la primera etapa. Bueno, cuando él se va, está en la cantera Sí, de Athletic, sí. sale Y de la al Real, si no me equivoco. sí, Real Athletic sale al Burgos, Sí. lo hace muy bien en segunda B, lo ficha el Real Valladolid cuando está en segunda división, que acaba de bajar, y en un invierno recupera el Athletic Club. Porque en cuando 2005. lo ficha del año bueno es después de Valencia. Luego es Valencia, sí. Sí, sí. Mallorca-Valencia, ¿no? Sí, sí. Eso es. ¿Qué La pasa? etapa de Aduriz. Bueno, no, pero es un futbolista súper importante dentro de la historia del Athletic Club, ¿no? Eso sí. Vale. Entonces- Tampoco hay mucho más, ¿no? Bueno, estaba el tema de Íñigo, Hombre. Ostras. pero a mí me Cuidado, parece que Aritz Sí, Aduriz. pero si lo La etapa. si lo cerramos a etapa, Claro. o sea, nos Si van lo a matar cerramos a desde etapa Bilbao es Íñigo. elegir a Íñigo antes que a Aduriz, pero en lo que es la etapa, ¿no? Sí. Pero bueno, son buenos. Son buenos nombres, ¿no? Yo pensaba que iba a haber menos, de hecho. Bueno, me acordaba que Íñigo había sido un mercado. Sí, porque es cuando le 32 fichan a kilos. Laporte, cuando le ficha a Laporte el City. Ya, pero que no me acordaba. Y va al Athletic y dice... Pero hay que bueno, haber sido. Yo te hubiese dicho 31 de agosto. No, yo recuerdo perfectamente que fue, un día... Jugaría de enero, por la noche. Cuando salió la noticia. Y para finalizar, último mercado que repasamos, Girona. En el Girona le tiene bastante claro. Tampoco había mucho donde buscar, la verdad. No había mucho fichaje de invierno que creo que mereciese la pena. Estaba pensando en el año pasado y. Está Maffeo, que llega cedido en enero del 17, procedente del City, pero creo que la temporada buena es la siguiente, en la 17-18. Iván Martín llega cedido en enero del 22 en segunda, y luego se queda otra temporada más, porque tenía por contrato Sí. que si subían, se queda otra temporada más cedido desde el Villarreal. Me he quedado con Sigankov. Bueno, sí, claro. Es el Muy fichaje bueno. Un gran más- impacto. Eso es, más caro del Girona en un mercado invernal, son 5 kilos, y además creo que el del impacto que tiene en cuanto a las cifras que empieza a generar desde la banda, cuentan en Girona que luego fue clave para la adaptación de Dovic. Sí, por claro. ejemplo, para que... Y ahora en la de Banat y Saparenko. Sí. Veremos a Parenco. Sí, sí. No, oye, muy bien. Bien, ¿no? Es verdad que Sigankov. tuvo un gran impacto. De hecho, Sí. yo diría que a nivel de producción Hombre. de cifras nunca tiene tanto impacto como en esos primeros Como al meses. No, principio, claro, sí. era un futbolista Champions que llevaba un equipo que está peleando por descender. O sea, que Creo es un paga como fichaje el que te cambia la realidad. 50% tiene Yo ahí creo un- que sin Sigankov luego no hay Girona de Champions. ¿Cómo puede Porque el Girona iba camino de lo que iba camino. Bueno, pues Víctor Sigankov como mejor fichaje del Girona en el mercado de invierno. Nos quedamos en último lugar con esta elección Sí. y yo creo que grandes Bien, nombres, ¿no? ¿eh? Sí, A muy unos completo, jugadores históricos, leyendas de varios clubes, debates que hemos tenido. Por cierto, lo Así de que- Aduriz, para cerrarlo, doblete en uno de sus primeros partidos ante la Real Sociedad cuando el Atlético estaba último. Pero ¿sabes lo que Y hizo, empata el partido. lo que hizo Íñigo con la Real Sociedad? Abandonarla el último día. Y eso igual lo hace mejor fichaje. Bueno, no sé yo. Pregunta en Bilbao, a ver. Pregúntanos. Sí.